Guillermo Franco, ¿viste? Entonces, en esa reunión, che, nosotros apoyamos la ley base, hicimos todo lo que nos pidieron, nos pegan, viste, de acá, de allá, por haber apoyado cada cosa, y ustedes la plata no nos mandan. ¿Qué pasa con la tarasca? Bueno, en esa reunión no se dijeron en estos términos, pero uno imagina, ¿viste? Che, bueno, y para la, ¿viste? La construcción, para la infraestructura, para las obras públicas, para el pago de salarios. Más de 5 billones perdieron las provincias. Bueno, aquí en el Chaco se ha hecho un informe, ¿no?, de la caída también que hubo en la coparticipación, aparte de otros fondos que llegaban por parte de la Nación a la provincia, por parte de Politicón. Politicón hizo un informe, allí está Alejandro Pegoraro en línea, el titular de Politicón. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Pero muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo citar tantos números con la paciencia y la tranquilidad para que todos entendamos, ¿no? Es difícil este momento, Alejandro. Sí, obviamente que la situación de las finanzas provinciales está muy delicada ya desde finales de 2023, pero obviamente profundizándose durante este año. Hay dos situaciones que son paralelas de alguna manera, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con los fondos que se conocen como transferencias automáticas, que son básicamente la coparticipación, que son los principales recursos de las provincias. Pensemos que en promedio el 70% de los ingresos que tienen las provincias vienen por parte de la coparticipación federal y durante todo el año vienen mostrando, bueno, descensos que son muy significativos. En este caso particular, la caída de los fondos por coparticipación no son consecuencia de una decisión política netamente, sino de un escenario de recesión económica, porque justamente lo que provoca es una caída en la recaudación tributaria nacional y por ende una caída en la distribución de esos fondos que son automáticos, ¿no?, que están asignados por ley. Los 5 billones de pesos que los gobernadores, las provincias, mejor dicho, han perdido durante todo este año, refieren justamente a estas transferencias automáticas. En julio tuvieron una caída muy importante, en el caso del Chaco cayeron casi 16% en términos reales, y acumulan una caída que es muy significativa durante todo el año también. En los primeros 7 meses del año, una caída que está en torno al 12%, que si uno lo quiere medir en pesos, a eso son cerca de 130.000 millones de pesos que pierde la provincia, particularmente el Chaco, ¿no?, por estos envíos automáticos. Ahora, del otro lado, tenemos los que son las transferencias no automáticas, las que se le conocen comúnmente como transferencias discrecionales, que sí dependen de una decisión política del Estado Nacional de autorizar el envío de fondos que son por fuera de la coparticipación, que no tienen un criterio que rige por ley, por ejemplo, sino que depende justamente de las negociaciones, de los acuerdos que lleguen los gobernadores con el ministro de Economía, con el presidente y demás, que bueno, esas transferencias son las que más están sufriendo, porque ya acumulado el año llevan una caída contra los primeros 7 meses del 2023, que está en torno al 83%. Una caída que es exactamente, no tiene antecedentes, digamos, por lo menos en la historia reciente nacional, y son fondos que históricamente son menores en términos de volumen que la coparticipación, pero son fondos muy importantes. El Chaco, por ejemplo, acumula una pérdida de recursos por este mecanismo que está en torno a los 104.000 millones de pesos. Entonces, si uno engloba, digamos, las transferencias automáticas con las transferencias no automáticas, el Chaco, por ejemplo, lleva perdido cerca de un poquito menos de 150.000 millones de pesos, 250.000 millones de pesos en lo que va del año, y las provincias en general, las 24 jurisdicciones subnacionales, llevan perdido prácticamente un poquito menos de 8 billones de pesos. Entonces, naturalmente, eso... Sí, en este caso la reunión con Guillermo Franco tiene que ver con los no automáticos, ¿no? Estas son los discrecionales que no aparecieron, en definitiva, que por así tienen que ver con las cajas jubilatorias, como es el caso de la provincia del Chaco, con la obra pública. O sea, no aparece, ahora entiendo, no el resumen. Por caída de coparticipación vas a recibir menos, inevitablemente. De hecho, ahora si quieres quitar el impuesto país, también allí se verían también las arcas más vaciadas. Y por otro lado, tampoco estas promesas, y allí vamos a la cuestión política, estamos hablando con Alejandro Pegoraro de Politicom, ¿no? Tampoco, viste, las promesas de, bueno, acompáñame en la ley bases, acompáñame en esta o en aquella, y tampoco aparece. Exactamente, es así.
Desde el punto de vista de lo primero que vos mencionabas de la coparticipación, efectivamente en la medida que no se reactive y recupere la recaudación tributaria nacional, sobre todo lo que tiene que ver con el IVA, que es el impuesto vinculado al consumo, que te grafica la caída justamente de la actividad económica, entonces tampoco va a haber recuperación para las provincias, no porque se recauda menos y se distribuye menos. Lo que vos mencionabas del impuesto país en verdad no afecta a las provincias porque no es un impuesto coparticipable, que de hecho es uno de los reclamos de los gobernadores de que es un impuesto que creció mucho este año, pero que no se reparte a las provincias. O si se reparte se lo hace de manera no automática, en todo caso. Claro, exactamente. Se podría llegar a repartir, por ejemplo, para obra pública, pero tampoco sucedió. Justamente lo que mencionabas vos, el reclamo de los gobernadores a francos tiene que ver con eso. Hay muchos puntos dentro de las transferencias no automáticas que están en la agenda de discusión. Uno, lo que vos mencionabas de las cajas jubilatorias. Son 13 provincias las que reclaman que empiecen de vuelta a pagar o a enviar los recursos que estaban predestinados para financiar los déficits de las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la nación. Durante todo este año esos envíos fueron cero, no se transfirió nada para las cajas jubilatorias. Por otro lado tenés justamente los fondos para obra pública que fueron completamente frenados y que recién en julio empezaron a aparecer algunos, pero muy a cuentagotas, y que de hecho los únicos fondos que aparecieron para obra pública ni siquiera son fondos del Tesoro Nacional, sino que son créditos internacionales que se canalizan a través del Estado Nacional, como por ejemplo el BID, como puede ser la CAF, como puede ser algún otro organismo internacionales, pero que son en pesos, son realmente muy poco significativos. Y después tenés, por ejemplo, otra de las razones por lo cual cae tanto las transferencias no automáticas, tiene que ver con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que también se canalizaba a través de este tipo de transferencias no automáticas, y que justamente al eliminarlas cae mucho porque era un monto muy importante para las provincias. Entonces, hoy los gobernadores lo que están reclamándole al Estado Nacional, bueno, a Franco, a Caputo, a Milei en menor medida, tiene que ver con reactivar una parte de los fondos que la Nación no está enviando, principalmente para obra pública, pero también ahí tenemos un entuerto, porque vos recordarás, Pedri, que hace algunas semanas atrás muchas provincias, incluido el Chaco, han firmado estos convenios de obra en donde la Nación se comprometía a terminar algunas que estaban muy avanzadas, pero el resto lo que hizo fue traspasar la potestad legal, los contratos, a las provincias. Las provincias que ante ese escenario, ¿qué tienen que hacer o qué pueden hacer? Tienen que reactivar esas obras, pero ya con fondos propios y no con fondos nacionales. Fondos propios que no tienen tampoco, o sea que es una situación. Exactamente. Ahora, y la última, y tiene que ver con una consideración, ¿no?, que se puede hacer ya con la lectura política, hasta cuándo se puede aguantar, porque viste, vos tenés promesas que no se cumplen, y cuando hablamos de plata, ¿no?, porque la plata sostiene la política muchas veces en un ámbito, ¿no?, puede ser un distrito, en una provincia, en un país, la billetera comanda. ¿Qué lectura se puede hacer a futuro? ¿No? Porque también la recaudación es menor, inversiones no llegan, se está vaciando de dólares el Banco Central, muy lejos estamos que la Argentina pueda conseguir un empréstito nuevamente, ¿no?, por parte del Fondo Monetario Internacional o por quien sea, en este caso difícilmente otro organismo preste. ¿Qué lectura podés hacer allí? Bueno, ahí hay que tener en cuenta, primero que nada, que la decisión del Estado Nacional es no gastar. Después podemos debatir si está bien la decisión o no, pero la decisión hoy está en no gastar, y eso obviamente que influye en las provincias, porque para el Estado Nacional enviarle recursos a las provincias para ejecutar, por ejemplo, la pública es gasto, entonces se corta. Ahora, eso es una decisión política del Estado Nacional de frenar todo tipo de actividad económica por no financiarla justamente, ¿no? Ahora, del punto de vista de las provincias, ¿qué ocurre? Ante este escenario, las provincias no tienen demasiadas potestades para hacerse de más recursos. Pueden aumentar impuestos locales, cosa que realmente no te genera demasiada diferencia, porque lo que recaudan las provincias es muy poco en relación a lo que reciben de la nación, o te podés tomar la decisión de endeudarte para, por ejemplo, ejecutar algún tipo de plan de obra. Hoy por hoy, ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que así como la nación recortó muy fuerte el gasto y muestra superávit fiscal a partir de ese recorte del gasto, las provincias también están recortando el gasto de una manera fenomenal, a un promedio más o menos del 30% en el consolidado de las provincias, y
y también terminan los periodos, por ejemplo, el primer trimestre del año y el segundo trimestre del año, por ejemplo, para el Chaco, terminaron con superávit fiscal también. Ahora, cuando uno analiza la composición del gasto, se nota, ¿no?, que en todos los componentes que hacen el gasto público hay recortes que son muy importantes, pero el recorte más fuerte justamente es en lo que se conoce como el gasto de capital, que básicamente es el desarrollo de proyectos de obra pública e inversión pública. Entonces, ¿qué se hace o qué se espera de aquí a fin de año? Se espera que las provincias, en un escenario justamente de mucha contracción de los ingresos, continúen enfocando el recorte del gasto público en los proyectos de inversión para poder de alguna manera sostener cierta tranquilidad financiera para poder pagar sueldos y hacer alguna que otra cosita que le permita, digamos, tener un pesito para algún gasto menor o poco relevante en términos de desarrollo, y llegar a fin de año sin comprometer las finanzas provinciales y el año que viene, bueno, empezar un camino nuevo. Esto, en resumen, ¿qué significa? Que durante todo el 2024 básicamente va a ser un año donde no va a haber desarrollo de obra pública que sea medianamente relevante, o va a ser obviamente un año que perdamos en términos de inversión y por ende también va a ser un año perdido en términos justamente de desarrollo local y recién con alguna expectativa del año que viene poder empezar a reactivar sobre todo lo que tiene que ver con proyectos de obra, también pensando en el año electoral, por supuesto, ¿no? Que como sabemos en Argentina históricamente los años electorales son los que tienen fuerte empuje de, por ejemplo, el gasto en obra pública, porque es lo que mágicamente aparece la plata, ¿no? El año electoral mágicamente aparece el dinero. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, un abrazo. Alejandro Pegoraro, titular de Politicom Chaco, la consultora.